Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo una explicación de un tema que a los estudiantes de español al principio les resulta un poco complejo. Vamos a comenzar leyendo las siguientes conversaciones. ¿Sí? Mi nombre es Florencia, soy profesora, vivo en Argentina, mi mamá está en Chile ahora. Trabajo mucho y estoy cansada. ¿Cansada? Do you know the meaning of cansada? Cansada means tired. Bien. Luego tenemos a Laura, ¿sí? Hola, ella es Laura y es mi mejor amiga. Ella es doctora y está muy feliz porque tiene una nueva mascota. Do you know the meaning of mascota? Mascota refers to pets. Pets. Por ejemplo, tengo un gato como mascota. Tengo un gato como mascota. O podemos usar la preposición de también. Tengo un gato de mascota. Buenos días. Ellos son Tomás y Andrea. Son primos que viven en Australia. Son mis primos de Australia. Ellos están muy emocionados por pasar las próximas vacaciones en Ecuador con sus amigos. ¿Emocionados? Do you know the meaning of emocionados? It means excited. Excited. Ok, perfecto. Luego tenemos a Ana. Hola, mi nombre es Ana y él es Lucas, mi esposo. Yo soy profesora de danzas y él es arquitecto. Estamos muy felices de mostrarles nuestra casa nueva. Mostrarles es el verbo mostrar, to show. Ok, bien. Luego tenemos un país, la descripción de un país. Ecuador es un país hermoso. Está ubicado en el continente sudamericano. Su bandera es un tricolor horizontal de amarillo, azul y rojo, con el escudo de armas en el centro, simbolizando la riqueza, el cielo y la sangre derramada por la independencia. Well, this last phrase refers to the meaning of the symbol. Yes? Okay. So, in these conversations, ¿sí? Tenemos diferentes palabritas subrayadas. Por ejemplo, es, soy, está, estoy. Es, está. ¿A qué hacen referencia todas estas palabras? En este tenemos son, están. Acá volvemos a decir es y estamos. Ok, y por último tenemos igual. Es, está, es. ¿A qué hacen referencia a estas palabritas? Sí, exactamente al verbo ser y al verbo estar. ¿Sí? In English,
we have only one verb, that is the verb to be, but in Spanish we have ser y estar. And, para recordar el uso de estos verbos, podemos usar las siglas doctor y place. ¿Sí? Para recordar cuando usamos el verbo ser, podemos acordarnos de la sigla doctor. Doctor refers to description, origen, características, hora y fecha, ocupación o profesión y relación. Veamos algunos ejemplos. Ella es alta. Aquí tenemos la descripción de una persona. ¿Sí? Entonces, para describir que la persona es alta, necesitamos usar la conjugación del verbo ser. Para ella, la conjugación es. Después, si hablamos de origen, tenemos el verbo ser también. En el ejemplo tenemos soy de Venezuela. La conjugación soy representa al pronombre o a la persona yo. In Spanish, we can omit the subject because the conjugation of the verbs allows us to know who we are referring to. Luego, cuando hablamos de características, ¿sí? También tenemos que usar la conjugación del verbo ser. Por ejemplo, el café es marrón. O podemos decir que el café es delicioso. Hora y fecha. Para decir la hora, ¿sí? O para decir la fecha necesitamos la conjugación del verbo ser o estar. Hoy es miércoles. O podemos decir la hora. Son las 6 p.m., que hace referencia a la hora de la tarde, o 6:40 a.m., que hace referencia a la hora de la mañana. Bien. También, cuando hablamos de ocupación o profesión, ¿sí? Necesitamos la conjugación del verbo ser. Ellos son profesores. Son es la conjugación del verbo ser para el pronombre ellos. Y por último, cuando hablamos de relación, también necesitamos la conjugación del verbo ser. Él es mi hermano. ¿Sí? O podemos decir, ella es mi tía. Ok. Bien, estamos completos con el verbo ser, la conjugación del verbo ser, el uso del verbo ser. Y ahora vamos a ver el verbo estar. Tenemos la sigla place. Place hace referencia a posición, la letra P, ¿sí? Después hablamos de ubicación, ¿sí? Podemos hablar de acción en progreso. Podemos hablar de condiciones, ¿sí? O condición, ¿sí? Feeling or health. Y podemos hablar de final de resultado o de estado de algo o de alguien. Tenemos aquí los ejemplos. El libro está en el escritorio. Escritorio, the meaning es desk. Está
es la conjugación del verbo estar para el libro. Recordemos que in Spanish we don't have the pronoun it. That's why when we refer to objects, different objects, we need to use the feminine or the masculine form of she or he. ¿Sí? Él o ella. That's why we need their conjugation. That is, in this case, está. Cuando hablamos de ubicación, también necesitamos usar el verbo estar. Por ejemplo, estamos en Quito. O puedo decir, estoy en Estados Unidos. Estamos es la conjugación para el pronombre nosotros. Y estoy es la conjugación para el pronombre yo. O podemos decir que, por ejemplo, cuando hablamos de lugar, podemos decir Bogotá está en Colombia. Ok. Luego tenemos las acciones en progreso. ¿Sí? Por ejemplo, estoy estudiando en español. Cuando hablamos de acciones en progreso, hablamos de acciones que están sucediendo en el preciso momento de hablar. Ahora, por ejemplo, ¿qué estás haciendo tú en este momento? Yo, por ejemplo, estoy estudiando español. Tú estás trabajando. O ella está cocinando. Fíjense, fíjense en cómo tenemos las distintas variaciones en conjugación del verbo, acorde a la persona. Bien, luego tenemos la condición, ¿sí? Podemos mencionar, ella está enferma. Esta es una condición de salud, de health, ¿sí? En estos casos necesitamos la conjugación del verbo estar. O cuando hablamos de sentimientos, feelings, emotions, ¿sí? Usamos también la conjugación. Estoy feliz. Y por último, tenemos resultado final o estado. Por ejemplo, la puerta está abierta. ¿Sí? Es una condición de la puerta. ¿Sí? The door is open. Perfecto. Vamos a practicar. En algunos casos, ¿sí? Tenemos que pensar bien cuál es el verbo a utilizar. ¿Sí? Ser o estar. ¿Por qué? En algunos casos, dependiendo de los adjetivos que usamos, ¿sí? Ese adjetivo puede cambiar su significado. Por ejemplo, el adjetivo aburrido, ¿sí? Va a cambiar su significado, ¿sí? De acuerdo al verbo que tengo adelante. Es verbo ser o verbo estar. Miremos los ejemplos. Es aburrido. We can say that it is boring. This is a permanent condition, that it's always the same. It doesn't change. Por ejemplo, leer es aburrido. O mi hermana es aburrida.
Here we have two examples. Luego tenemos está aburrido. Por ejemplo, él, ¿sí? El chico está aburrido. Here we have three examples. Tres ejemplos. Está aburrido bailando. Estoy aburrida. Voy a caminar. ¿Sí? O mi hermana está aburrida. Entonces ella va a visitar a su amiga. Otros ejemplos de cambio de significado. Listo. Listo hace referencia a smart. ¿Sí? Si usamos ser, tenemos un significado. Mi hermano es listo o podemos decir inteligente. Luego tenemos el ejemplo con estar. He's ready. Mi hermano está listo para ir al gimnasio. ¿Pueden notar la diferencia? ¿Cómo cambia el significado de un verbo a otro? Entonces debemos prestar atención a qué significado queremos referirnos. Vamos a practicar un poquito. Vamos a usar la forma correcta del verbo ser o del verbo estar en las siguientes oraciones. Por ejemplo, nosotros ser, estar estudiando español por Zoom. ¿Sí? Es una acción en progreso, entonces vamos a utilizar la conjugación del verbo estar. Nosotros estamos estudiando español por Zoom. Bien. Luego tenemos el número 2. ¿Cuánto por 2 manzanas? Acá vamos a utilizar el verbo ser. ¿Cuánto es por 2 manzanas? Ella es o está muy fría con sus hijos. En este caso vamos a utilizar el verbo ser. Ellos, ser o estar, aprendiendo español con Pili en Guatemala. ¿Sí? Vamos a usar el verbo estar, en este caso es como el ejemplo número 1. De acción en progreso. Número 5. Él es o está demasiado estricto. Es demasiado estricto. ¿A cuánto tiempo la biblioteca? ¿Sí? En este caso es una condición. Entonces vamos a utilizar el verbo está. Mi casa es o está en una avenida principal. Aquí hablamos de ubicación, por eso vamos a utilizar el verbo estar. Estos marcadores míos, esos lápices tuyos. Y ese vaso de Juan. Acá hablamos de posesión, entonces lo que vamos a necesitar es la conjugación del verbo ser. Estos marcadores son míos.
Esos marcadores son tuyos y ese vaso es de Juan. Usted usando Pinterest. Acá tenemos una acción de progreso, por lo que necesitamos verbo estar. Usted está usando Pinterest. El exprimidor de naranjas, cero estar, de acero inoxidable. Aquí hablamos de lo que está, del material que está hecho, entonces es algo permanente. Tenemos que usar el verbo ser. Y es blanco, característica, lo usas para hacer jugo de naranja. Tú, cero estar, comprando libros. Acción en progreso. Tú estás comprando libros. Él, leyendo comentarios en Facebook. Es una acción en progreso. Yo, hablando con Peter en español. También es una acción en progreso. Por eso necesitamos el verbo estar. El ejercicio 14, el rallador es o está de aluminio. Acá tenemos una característica, es plateado y lo usa para rallar queso. ¿Cómo te cero estar yendo con tu español? Esto es una condición, un estado, entonces necesitamos estar. ¿A cuánto tiempo, cero estar, Guatemala de tu casa? Por avión. También hablamos de una condición, entonces necesitamos el verbo estar. Para seguir practicando el verbo ser o estar, les recomiendo la canción 3 millones de latidos por Jorge Drexler y van a encontrar un montón de ejemplos en este contexto de canciones y para que puedan poner en práctica su español y practicar el verbo ser o estar. Gracias.